Hola niños del grado sexto, un cordial saludo para todos, espero que estén muy bien. Ya vamos por nuestra semana número 3 de trabajo del tercer periodo académico de la guía número 1, la que ustedes estuvieron recibiendo. El tema de esta semana es categorías taxonómicas y es un tema relacionado con la clasificación de los seres vivos, que es un tema que iniciamos la semana anterior. Entonces, lo primero que van a encontrar en la guía de esta semana es la definición de lo que es taxonomía. La taxonomía es la parte de la biología, de las ciencias naturales, que se encarga del ordenamiento, de la clasificación de los seres vivos, es decir, de conformar grupos de seres vivos en los cuales pues están organizados de acuerdo a unas características que comparten, unas semejanzas que tienen esos organismos vivos, y de esa manera se forman los grupos. Esto pues para facilitar que podamos estudiarlos. Entonces, los taxónomos son las personas que se encargan de la taxonomía, es decir, de clasificar, de organizar a los seres vivos, de formar grupos entre ellos. Entonces, acuérdense que las características que se tienen en cuenta para poder agrupar, para formar conjuntos de organismos vivos, es que compartan semejanzas. Estas semejanzas pueden ser morfológicas, es decir, relacionadas con la estructura, con las características físicas de ese organismo vivo, o pueden estar relacionadas con la fisiología, es decir, cómo funcionan los órganos internos de esos organismos vivos, o pueden estar relacionados con la ecología, es decir, el lugar donde viven estos organismos vivos, cómo se comportan, o pueden estar relacionadas con la parte molecular, es decir, el número de cromosomas que tienen estos organismos vivos. Entonces, esos son los criterios que se tienen en cuenta para poder organizarlos. También los taxónomos han definido lo que les llamamos categorías o niveles taxonómicos, que ya los vamos a ver en un momento. Esto es algo así como la división política. Aquí les puse un ejemplo de cómo funciona más o menos esta parte de la división política del planeta. Ustedes saben que tenemos varios continentes, ¿cierto? Nosotros nos encontramos en el continente americano, pero este continente tiene muchos países. Sí, todos pertenecemos al mismo continente, pero a diferentes países. Inclusive dentro de nuestro país, que es Colombia, hay diferentes regiones, ¿cierto? Está la región pacífica, la región orinoquía, la región caribe, la región amazónica. Entonces, pertenecemos al mismo continente, al mismo país, pero no a la misma región. Incluso en la región caribe no pertenecemos al mismo departamento. Yo, por ejemplo, soy del departamento de Sucre. Ustedes en su mayoría pueden pertenecer al departamento de Bolívar. Entonces, aunque estemos en el mismo continente, en el mismo país, en la misma región, pertenecemos a departamentos diferentes, a municipios diferentes, inclusive vivimos en barrios diferentes. Entonces, este ejemplo quiero que lo puedan utilizar para entender qué son las categorías o niveles taxonómicos que están en la parte, en la primera página allí de la guía de la semana 3. ¿Cuáles son esas categorías o esos niveles taxonómicos? Repítanlos para que nos pueda quedar en la memoria. Dominio, reino, filum, filum o división, que es lo mismo, clase, orden, familia, género y especie, ¿ok? Entonces, repítanlo varias veces para que les pueda quedar allí un poquito en la mente. Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Entonces, todos los organismos vivos no pertenecen al mismo dominio. Por ejemplo, vamos a hablar de un animal. Vamos a hablar del elefante. El elefante puede que esté dentro del mismo dominio en el que vamos a encontrar las plantas, ¿verdad? Una palmera, por ejemplo. Pero no va a estar dentro del mismo reino, porque la planta, la palmera, va a pertenecer al reino vegetal y el elefante va a pertenecer al reino animal. Entonces allí ya estaría la diferencia, ¿cierto? Porque uno va a tener células animales, el otro va a tener células vegetales, aunque pertenezcan al mismo dominio. Entonces, si seguimos bajando, vamos a encontrar que de pronto el elefante con la mariposa pertenecen al mismo reino, al reino animal y al mismo dominio,
pero no van a pertenecer al mismo filo o a la misma división. Uno es vertebrado y el otro es invertebrado, entonces por lo tanto no van a pertenecer al mismo filo. También vamos a encontrar que, por ejemplo, el elefante, si lo comparamos con un reptil, vamos a encontrar, o lo comparamos con un cocodrilo, perdón, vamos a encontrar que el elefante es un mamífero, pero el cocodrilo es un reptil. Entonces, pertenecen al mismo dominio, al mismo reino, al mismo filo, pero no a la misma clase. Entonces, allí están las diferencias. ¿Sí vieron? Entonces, a medida que avanzamos, vamos a encontrar que el grupo se hace más grande, pero a medida que vamos bajando, el grupo se va reduciendo y haciéndose más pequeño hasta llegar a la especie, que ya es un grupo de individuos más reducido, ¿ok? Que comparten características, muchas más características entre ellos. Y para poder meter a un organismo dentro de estas categorías se requieren los criterios de clasificación: morfológicos, fisiológicos, ecológicos, moleculares y citológicos. De hecho, para poder pasar para poder clasificar los dominios o los reinos, se tiene en cuenta el tipo de células que tienen los organismos. Si son eucariotas, si son procariotas, si tienen células animales, si tienen células vegetales. Entonces aquí clasificamos con un criterio citológico a los organismos vivos. Entonces por acá está un ejemplo de lo que les estoy contando en la guía con, por ejemplo, los delfines. Entonces aquí les muestro en la guía cómo en el reino animal vamos a encontrar una cantidad de organismos. Miren, una cantidad de organismos. Luego en los cordados ya sacamos a la abeja. ¿Por qué? Porque la abeja es un invertebrado. Y en los cordados, el filum de los cordados, solamente están los animales que presentan vértebras, es decir, que presentan huesos. Y en la clase, pues ya vamos a sacar entonces a la serpiente, porque la serpiente es un reptil, no es un mamífero, no nace del vientre de la mamá como los mamíferos. Entonces luego vamos a encontrar los cetáceos, entonces ahí sacamos al rinoceronte y la vaca. Y luego encontramos la familia de los delfines, pero no todos se clasifican como delfines. Entonces luego el grupo se va haciendo más reducido hasta llegar a esta especie de este organismo. Bueno, entonces vieron cómo a medida que la categoría es superior, hay muchos más organismos que pertenecen a esa categoría. Pero a medida que nos bajamos a la categoría inferior, que es especie, el número de organismos se va a reducir, va a ser menor. Entonces, esto es un ejemplo de cómo funciona la categoría taxonómica. Vamos a repetirlas para que les quede claro. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Entonces también, allí van a encontrar en la guía las primeras actividades que se tienen que realizar esta semana y que están súper sencillas. ¿Cuál es la primera actividad? Responder en nuestro cuaderno, que es la taxonomía. Ya lo estuvimos explicando, lo tienen en la página anterior de la guía, no hay que consultarlo en ningún lado, solamente leer y contestar en el cuaderno. La segunda actividad es escribir los nombres de las categorías taxonómicas en orden de agrupamiento. Vean, aquí están. Allí les aparece el reino, les aparece la especie. Ustedes tienen que completar las que van en la mitad, que ya las hemos estado repitiendo y diciendo. Entonces, en estos espacios van a completar las categorías, los niveles taxonómicos que hacen falta. Súper fácil esa actividad. Luego tienen la actividad número 3, en la que van a conocer las categorías taxonómicas de un individuo, o la clasificación taxonómica más bien, de un organismo vivo que es, o de un animal muy conocido en nuestra zona, ¿verdad? Que es el galápago, también a nosotros les decimos jicotea, tortuga. Entonces, los nombres comunes o vulgares de este animal son diferentes, son varios, ¿cierto? Pero el nombre de la especie, es decir, ese nombre que no va a cambiar en ninguna parte del mundo, es Trachemis calirostris. Bueno, el del animal que nosotros utilizamos para comerlo, para comercializarlo en nuestra región. Entonces, aquí lo que deben hacer es aplicar color al dibujo. ¿Y qué deben hacer? Organizar las categorías taxonómicas. Aquí las tienen, son estas que están aquí, están en desorden. Recuerden que primero viene el dominio, luego el reino, y de esa manera van a organizarlo hasta llegar a la especie.
deben escribir el nombre de la especie, ¿ok? Entonces simplemente esto que tienen aquí lo van a organizar, lo van a colocar en orden en esta parte, en este cuadrito que dice clasificación taxonómica. Ok, entonces luego tienen la explicación de lo que es una especie. Les dicen que es un grupo de organismos que son genéticamente similares entre sí, que mantienen aislamiento reproductivo con otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden reproducir con otras especies. Entonces, por ejemplo, yo no puedo cruzar un perro con una gata, ¿verdad? Porque son de diferentes especies. El número de cromosomas que tienen las células de los perros es diferente al número de cromosomas que tienen las células de los gatos. Esto es algo, un criterio molecular que se tiene en cuenta para clasificar la especie. De esta manera, si los cruzo, si los llego a cruzar, si llego a cruzar como por ejemplo el caballo con una burra o un burro con una yegua, voy a de pronto a tener un organismo que nosotros conocemos como la mula, ¿cierto? Pero la mula no se puede reproducir, es decir, no tiene descendencia, no es fértil, no va a tener más descendencia, no va a tener crías, no se va a poder reproducir. Entonces, por esto, no podemos decir que estos organismos como el caballo o el burro son de la misma especie, porque su descendencia no es fértil. Entonces, esto es una explicación de más o menos qué es una especie. No todos los organismos vivos pertenecen a la misma especie. Los seres humanos pertenecemos a la misma especie, Homo sapiens. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los perros, por ejemplo, a los gatos, pues vamos a ver que no pertenecen a la misma especie. Es una explicación sencillita que más adelante ustedes van a ampliar esta temática cuando lleguen a grado superior. Entonces también tiene la explicación de los nombres científicos de las especies y los nombres comunes o los nombres vulgares de las especies. ¿Por qué tenemos nombres científicos para las especies? Porque nos damos cuenta que los nombres comunes o los nombres vulgares cambian de un lugar a otro. Hay lugares en donde podemos llamar a este organismo vivo que está aquí en la imagen como un gallinazo, pero en otras partes de pronto no les dicen gallinazo, no se conoce como gallinazo, sino que se conoce como bolero, pero en otras partes de pronto le pueden decir buitre, en otras partes le pueden decir carroñero. Entonces los nombres comunes varían de un lugar a otro. En cambio, los nombres científicos siempre van a ser el mismo en cualquier parte del mundo donde estemos. Entonces, este organismo vivo se va a llamar así, estemos aquí en Colombia o estemos en la China o estemos en Estados Unidos, en cualquier lado, este es el nombre científico. El nombre científico no va a cambiar, no va a variar, y esto nos ayuda a un mejor estudio de estas especies. ¿Cómo sabemos que de pronto un golero que yo me encuentre por ahí pertenece a esta especie? Tiene que compartir las mismas características morfológicas, fisiológicas, citológicas, moleculares de este organismo para saber que pertenece a esta misma especie, para saber que yo lo puedo llamar con este nombre. Entonces, ahí está la diferencia entre los nombres comunes y los nombres vulgares. Si conocen algún otro nombre común con el cual le llaman a este animal, lo pueden escribir aquí en esta parte de la guía. Ahí tienen la pregunta, ¿conoces algún otro nombre para este animal? Y la última actividad que tienen ahí es simplemente relacionar con una línea los animales que están allí con los nombres científicos. Ahí están los nombres científicos y están los animalitos enfrente. Ustedes van con una línea de diferentes colores a relacionar el animal con su respectivo nombre científico. Estas son las actividades para la semana número 3. La semana número 4, que es la siguiente semana, van a trabajar entonces la parte que corresponde a la guía de educación física. La guía de educación física que está también ahí unida a la guía de ciencias naturales. Entonces en la semana 4 trabajan la guía de educación física.
Bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que pueden contactarme, pueden escribirme, darme sugerencias de cómo mejorar esta parte de las explicaciones. Entonces, que estén muy bien, cuídense mucho y quedo atenta a cualquier inquietud, pregunta que tengan para esta semana. Bueno, entonces, bendiciones.